Bueno, para nosotros como La Trindad es un gusto iniciar hoy día este diálogo multisectorial sobre la integración de América Latina y la cooperación sur-sur. Estas son temáticas que son importantes para la red, que son importantes para la red y que han venido siendo impulsadas por nosotros durante los últimos 10 años, ¿no? Si lo recordamos. Y este es un debate que es interesante justo en este momento en el que luego de, podemos decir, en la última década, que se ha caracterizado por una crisis financiera internacional, por la crisis económica de los países del norte, pero que también ha caracterizado un crecimiento sostenido de nuestros países y que también de manera, bueno, creo que positiva para la región, se ha caracterizado por una mayor redistribución de los ingresos que se generan en nuestros países, mayor inversión social, mayor inversión en salud, mayor inversión en educación, sobre todo aquellos países que tienen gobiernos progresistas. Entonces, en ese marco, creo que este debate sobre integración en América Latina, ¿no? En los últimos años, creo que todos hemos visto muy de cerca y con mucho entusiasmo todos los procesos de integración, como UNASUR, Mercosur, ALBA, CELAC, ¿no? Hemos visto con mucho entusiasmo cómo se va avanzando hacia un proceso político de integración, pero ahí hacen falta como cosas, o hay como grandes retos para estos procesos. Entre ellos, creo que la cooperación sur-sur es uno de ellos. Ante la crisis económica internacional, esta cooperación sur-sur se vuelve indispensable. Y también el tema de la autonomía para el financiamiento del desarrollo de nuestros países, que esperamos, uno esperaría que debería estar fundado sobre todo en la recaudación tributaria, en la generación de ingresos propios a partir de cosas tan simples como poder recaudar impuestos de las transnacionales que explotan recursos en nuestros países, o poder cobrar impuestos a los grandes grupos económicos que se benefician del crecimiento del mercado interno también en nuestros países, ¿no? Ahí hay como un reto con respecto a cómo generamos soberanía con respecto a la generación de ingresos para el financiamiento de nuestro desarrollo. Gracias, Nora. Nada, agregar solamente que estos foros, estos diálogos multisectoriales que estamos por empezar a recorrer ahora, tienen que ver con una convicción que tenemos, que sabemos que la integración regional es fundamental para cualquier tipo de acciones en el futuro. Podemos tener una integración fiscal, una integración comercial, pero todo eso basado en una fuerte integración económica, social, política, cultural. Sin eso es muy, muy difícil encarar cualquier otro tipo de acción. Eso lo tenemos claro y es por eso que decidimos armar estos diálogos con diferentes actores de la sociedad civil, no solamente con parlamentarios, sino también con jóvenes, también con pequeñas empresas, pequeños productores, también con gente de la Cancillería Argentina para que nos cuenten en qué proceso estamos de integración, en qué parte del proceso estamos de integración. El CEFIDAR, un centro con el que venimos trabajando y sobre todo del que venimos aprendiendo mucho, los compañeros de Fundación CES que estamos aquí, que somos locales, acaba de publicar un trabajo realmente muy bueno y cuando lo leímos nos entusiasmamos tanto que le pedimos que vinieran a presentarlo aquí. Ese trabajo está en forma digital, así que lo vamos a compartir con ustedes, pero yo le pedí a Guillermo, a Jorge, que nos vinieran a presentar este libro, porque me parecía que nos va a dar montones de elementos para trabajar en este encuentro. Hicimos en este trabajo hacer dos cosas. Primero, la integración de estas dimensiones diferentes de la unidad, y segundo, darle un enfoque temporal, esto es, ver cómo fue la cuestión de la unidad y la integración latinoamericana a través de la historia, en las distintas etapas históricas, desde la independencia hasta, recorremos, desde la independencia de nuestros países para arribar a la etapa de lo que podría llamarse qué pasó en la Edad de Oro, qué pasó en la época de la Guerra Fría y qué pasó en la época del neoliberalismo y arribar a la instancia actual. La idea de atender una asimetría regional dentro de lo que es el bloque Mercosur es algo que no se había tratado en otro momento. Y asimismo, bueno, se fueron abriendo
grupos específicos para lo que es agricultura familiar, grupos específicos para lo que es el rol de la mujer, grupos específicos, o sea, distintos sectores de trabajo que no salen solo del bloque de integración, sino de las demandas de las sociedades que están participando en este proceso de integración. En este marco creo que lo que tenemos hoy dentro de lo que es la integración regional a nivel sur es una integración que requiere de mucho más trabajo todavía que la de los 90, porque estamos planteándonos de que muchos de los acuerdos que se han firmado en esa década hoy todavía nos siguen marcando el camino en algún punto, nos limitan en muchas de las cuestiones que podemos llegar a hacer. Creo que tienen mucho que ver con el rol que tiene que cumplir, por ejemplo, el Mercosur hoy día cuando se plantea una agenda externa, cuando, digamos la verdad, un mal tratado es peor que ningún tratado. Si no tenemos que firmar un tratado con la Unión Europea en este momento porque no nos convienen los términos, es mejor no firmarlo. Se viene el tema del acuerdo de la OMC, es decir, durante años dijimos que Doha estaba muerta, se había muerto la ronda de Doha. Pocos días atrás, ustedes observarán, se ha desbloqueado la ronda de Doha. Y la pregunta que cabe es, ¿qué le pasa a los países del sur con la ronda de Doha? Digo esto porque un error muy grande, se creyó que no se seguía negociando. Se negociaron muchas cosas, servicios, se avanzaron en temas que hoy en día van a reaparecer y ya están de alguna forma con acuerdos de nuestros gobiernos muchas veces, que van a significar un cambio sustancial en la perspectiva de las relaciones norte-norte, norte-sur, sur-sur, lo que ustedes quieran poner condiciones. Este tema es un tema para los movimientos sociales. No puede decir que no digamos nada de ese tema. Mucho de las tensiones, a mi entender, que tenemos actualmente en la región de América Latina, vienen de no abarcar el tema de las asimetrías. Me parece que el gran tema también es el modelo, no desvincular el tema del modelo del desarrollo del modelo de integración. Es decir, creo que hay un debate que recurre a los movimientos sociales respecto al extractivismo, al buen vivir, a qué tipo de economía queremos en nuestras sociedades, por supuesto la sociedad de consumo, el medio ambiente. Creo que son temas que están centrados en los movimientos sociales, pero esto tiene que ver con el modelo de desarrollo. ¿Cuál es el modelo de desarrollo que aspiramos o tenemos en América Latina? Es decir, creo que ese debate tenemos que hacerlo. Una de las primerísimas cosas que creo que vale la pena sentarse a reflexionar es qué somos las organizaciones sociales, para qué estamos y qué vamos a hacer. Esto es muy importante porque no somos partidos políticos, pero no somos entidades apolíticas. Somos entidades políticas. Tenemos que actuar políticamente y tenemos que actuar, al actuar políticamente tenemos una ubicación ideológica. Y ocurre que en nuestras organizaciones habemos pues de todo, ¿no? Habemos las que tienen una determinada posición ideológica, política, y las que tienen otras determinadas posiciones ideológicas políticas que son justamente las opuestas. Yo creo que el desafío es interesantísimo y pienso que hay que tomarlo sin perder de vista estos detalles que vale la pena mencionar. Definitivamente sí, los movimientos sociales tienen que reflexionar cuál es la acción que deben desarrollar, pero también creo que los partidos políticos, o sea, porque al final, cuando llegamos a los parlamentos, quienes somos miembros de partidos políticos, si no tenemos una concepción o dentro de esa organización política no hay una definición frente a la integración, difícilmente quienes vamos a los parlamentos podemos tener compromiso con la integración. Entonces muchas veces el problema de la generación de políticas que fomenten y que privilegien la integración no existe porque quienes están tomando decisiones no están comprometidos. Entonces creo que hay que hacer como una especie de simbiosis, ¿no? Donde los movimientos sociales tienen que poner el tema y presionar para que los actores y los tomadores de decisiones actúen en función de, pero también quienes estamos en los partidos políticos tenemos que asumir que estos son temas que debemos privilegiar en función de alcanzar ese desarrollo que deberíamos estar todos definiendo, ¿no? Desde nuestros planes de nación, y que juntos constituyan una mirada hacia adelante. Entonces a mí realmente me parece interesante, aunque observo y viendo el índice, pues, no aparece la integración centroamericana, pues, y en la reflexión cuando hablan de UNASUR, no sé cuál es la concepción desde
integrar a Centroamérica en ese proceso o estamos completamente desvinculados, pues, porque hacer una mirada de América Latina sin integrar a la región centroamericana y a las regiones del Caribe, pues me parece que es una visión un poco secada también, porque al final nosotros estamos avanzando hacia un acuerdo con la Unión Europea, un poco partido, ¿verdad? Porque vamos unos más avanzados y otros atrás, y entonces yo creo que tampoco hay una mirada de integración, porque no actuamos como bloques, sino al final en función de las definiciones propias del país y en términos de la parte comercial más que del concepto regional. Entonces creo que es importante porque podemos hacer un intercambio de visiones para lo que ustedes tienen que decidir y en lo que nosotros ya estamos embarcados, ¿no? Entonces, ¿cómo eso puede fusionarse? La mitad de América Latina está en el escenario más bien de la profundización de la agenda neoliberal. Algunos que tienen sentidos más poéticos hablan de la larga noche neoliberal. Yo digo, bueno, en la mitad de América Latina estamos en el día neoliberal. Incluso una buena parte de la izquierda mesoamericana es muy neoliberal, incluso una buena parte de la izquierda en los gobiernos de Centroamérica. Y me preocupa, Costa Rica entra a presidir CELAC ahora después de Cuba. Costa Rica es un gobierno absolutamente neoliberal de derecha. Creo que también eso tenemos que empezar a discutir como más concretamente los elementos políticos que hoy hacen o que avance o que se estanque los diversos procesos de integración y cuál es el rol nuestro desde movimientos sociales. Hay muchas cosas que se hicieron y que de alguna forma condicionan, marcan, incluso en las agendas de los gobiernos que intentan asumirse efectivamente como postneoliberales. Obviamente hay sectores de gobierno que, por ejemplo, empujan un acuerdo con la Unión Europea a cualquier costo, y hay otros ministerios enteros, desde su ministro a la cabeza, en que lo que buscan es que rediscutamos y veamos unos puntos rojos que para nosotros son o no aceptables. No solamente Centroamérica, es Colombia, Chile y es Perú. Entonces es la mitad del continente que no forma parte de este proceso de integración. No me queda claro cuál es la perspectiva que se le ve en el documento a la situación. Si estamos en el momento de mayor auge del proceso de integración y en su clímax y que el futuro es positivo y todo camina hacia allá, o si estamos en el peor momento, o ni una ni la otra, ¿sí? Yo particularmente creo que estamos en un mal momento, ¿sí? Porque si uno mira la Alianza del Pacífico, la tentación de Brasil y Argentina a firmar TLCs y de Ecuador, que antes era un pecado mortal, y TLC es TLC, porque si no le pueden poner cualquier nombre, pero el contenido de los acuerdos es un contenido que está determinado porque vaya más allá de lo de la OMC. Si no va más allá de la OMC, no hay necesidad de firmar nada porque para eso está la OMC. Y si va más allá de la OMC es para profundizar la cosa neoliberal. Como el argumento de que algo es técnico, ¿no?, y sinónimo de tema económico, financiero, es tan, digamos, engorroso, que no es debatido, no es abierto, no hay transparencia, no hay acceso a la información, y bajo el manto de lo técnico y de lo supuestamente neutral y fuera de debate, en realidad se vehicula una serie de políticas, visiones, programas ideologizados en realidad, ¿no?, neoliberales en este caso. Una de las cosas que quizás nos pasa, que para mí en América Latina, digamos, hay en este momento distintos procesos de integración, y la Alianza del Pacífico es un proceso de integración también, con un modelo, pero es también un modelo de integración, y hay que mirarlo también eso. Me parece que el tercer modelo que está en juego es el modelo que propone el ALBA, y que es un modelo donde Centroamérica juega un rol más fuerte, y que a veces uno lo ve con más declarativo que real, o sea, con una cosa más revolucionaria, más radical,
pero que claro, que no resuelve cómo se encaran los temas comerciales a fondo, o se lo resuelve muy superficialmente. Entonces, yo creo que tenemos ahí como problemas importantes con respecto a los procesos de integración. Estamos hablando de asociaciones civiles o de partidos políticos que por ahí no... partidos políticos en particular que por ahí no tienen una definición precisa sobre su comportamiento hacia la integración regional. Y creo que en ese aspecto es que justamente salen grupos sociales o asociaciones civiles a plantear demandas que no están siendo canalizadas por los estados para llegar a una instancia en algún punto superior de un diálogo entre mismas asociaciones civiles con mismos intereses en distintos países, que a la larga terminan generando una modificación o un llamado de atención a los partidos que empiezan a pensar que estos son temas que tienen que tener en cuenta. El tema de asimetría es el tema más importante porque va muy lejos entre los espíritus integradores y la realidad. Cuando las asimetrías llegan, las realidades chocan y después aparecen, por supuesto, opiniones reaccionarias que aprovechan muy rápidamente ese ánimo o esas desventajas de las asimetrías para ponderar también las desventajas como eso fuera igualdad a la integración. Hay que tomar agenda. No es verdad que nos faltan temas, sobran temas. Y cualquiera de los temas puede ser eventualmente enormes temas de crecimiento, de ponderación, de lo mucho que ha hecho movimientos como la Tindad y lo que estoy seguro que pueden hacer. Bueno, es la hora de la historia. Como acá decía un famoso pensador español, que era un pensador de derecha, nos decía una cosa que nosotros nos enojábamos mucho. Decía, argentinos a las cosas. Digo, basta de hablar tanto, hagan, digamos. Bueno, creo que este es el llamado también el tema de integración latinoamericana y todos los desafíos que tenemos por delante. En los países en desarrollo se ha perdido aproximadamente 946.000 millones de dólares en países en desarrollo. Esto representa, a comparación del año pasado, solamente en el 2011, a comparación del año pasado, significa un 13% de incremento más de pérdida de recursos de nuestros países. Luego es importante también ver el incremento que ha habido, la inversión extranjera regional, es decir, en América Latina, que sube del periodo anterior de 9 al 14%, ¿no? Países Bajos crece un poquitín, en la parte mayor, 40%, ahí son otros países y además orígenes desconocidos. No sé cuáles serán esos orígenes desconocidos, habría que investigar, pero también hay una disminución. Lo obvio del obvio que todos conocemos es que a pesar de los esfuerzos de los últimos 10 años, que han tenido sus resultados en términos de equidad, América Latina sigue siendo el continente más desigual del mundo. Eso no lo hemos cambiado. No lo hemos logrado cambiar, porque además eso si se cambia va a ser un desarrollo de largo plazo, exitoso, sostenible, es la única posibilidad. Y no lo hemos podido cambiar porque partimos de muy abajo y porque con todas las ventajas que hemos tenido de la doble pinza positiva de los últimos 10 años, de un contexto global favorable y una línea política correcta, esa doble pinza, teniendo el punto de partida, solo aportó una corrección marginal, digamos, para hablar del promedio de la situación de inequidad en América Latina. Una corrección bastante marginal, positiva, pero bastante marginal. La equidad en todo el mundo resulta fundamentalmente la corrección que lo fiscal puede hacer al mercado, a la distribución que el mercado provee, que siempre es muy inequitativa, y está el ejemplo ya trillado de que los países del norte de Europa, los escandinavos, son, antes de acción fiscal, muy inequitativos. O sea, los índices de Gini que captan la situación de equidad que el mercado provee, suponiendo ausencia del Estado en el norte de Europa, el área más equitativa del mundo, son altísimos los niveles de equidad. Y solo pasan a ser los mejores del mundo cuando se introduce el Estado en su doble función, recaudación y redistribución. Bueno, en América Latina la inequidad que el mercado provee es del orden de la escandinava. La única diferencia es que lo fiscal corrige en la mayoría de los casos bastante poco, en algunos países un poquito más. Y yo diría que los ejemplos virtuosos, en términos relativos, son a nivel de los grandes Brasil y Argentina, y a nivel de los chicos, yo diría Uruguay. En Brasil y Argentina son determinantes
las cuestiones de lograr la estabilidad macroeconómica fiscal ante remesones externos o ante problemas internos que acumulen tensiones que se resuelven en crisis, para que no se produzcan lo que históricamente han sido, con grados disímiles en la Brasil y Argentina, los impactos fiscales en términos de equidad de las grandes crisis macroeconómicos y macrofiscales. Entonces, en Brasil y Argentina es un hito central de la política el tema de la sustentabilidad, entonces el tema de darle a la reforma fiscal la capacidad de dar sustentabilidad a los recursos, porque cuando los recursos se caen por esas crisis tan grandes, los retrocesos sociales son espectaculares. Argentina es el ejemplo más claro, y recuperarlos hasta ahora ha sido imposible. O sea, las cifras de equidad argentina respecto de las del 74 son lamentables, ¿no? Muchos de estos flujos responden a flujos internacionales o condicionamientos internacionales que no lo puede resolver un país solo, que que hacen a las relaciones bilaterales y más aún a las relaciones regionales. Es por eso que es importante hacer un trabajo articulado y coordinado en todos estos temas. Si nosotros queremos construir una arquitectura financiera regional, una institucionalidad regional para poder trabajar todos estos temas que son regionales o internacionales y no solo nacionales, ir avanzando en los consensos. Los países de la región, por más historia común que tenemos y demás, no hemos siempre logrado llevarnos bien entre los vecinos, no hemos siempre logrado confiar en los vecinos. No se tiene una manera concreta de monitorear los procesos porque no hay información pública. La información se tiene que sacar a través de contactos y eso no ayuda a ningún tipo de integración.